Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 3 de esta semana última 37 de la plataforma Aprendo en Casa, al canal del profesor Enzo Céspedes Ramos, ya completando el año escolar 2020. Esta es una semana de reflexión acerca de los retos, de las dificultades y de los aprendizajes que hemos logrado en este año 2020. Hoy vamos a tener una sesión de matemática. La actividad se llama Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en 2020. El propósito es analizarás hoy datos sobre algunos desafíos que se te presentaron y los relacionarás con los aprendizajes que te permitieron enfrentarlos. Es decir, aquellos aprendizajes que te permitieron enfrentar el desafío que vamos a tener hoy. El desafío es pues un desafío matemático y como la imagen nos está mostrando es sobre estadística, sobre conteo, sobre registro de datos. La meta de hoy es analizar datos sobre desafíos presentados en 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. ¿Qué debemos lograr hoy finalizando esta actividad? En primer lugar, representar datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras. ¿Qué más? Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. También plantear una conclusión sobre la base, es decir, sobre los resultados obtenidos en este problema que vamos a resolver. Y por último, explicar cómo es que los aprendizajes adquiridos, los que lograste, te permitieron enfrentar los desafíos. Bueno, entonces comencemos. Hoy vamos a hacer una sesión diferente en el área matemática. Normalmente se trata de un problema que resolvemos juntos, luego hay un reto que debes desarrollar tú solo, puede haber un reto adicional y algunas páginas inclusive del cuaderno de trabajo de matemática, pero hoy va a cambiar un poco eso. Hoy solamente es un problema, pero como es un problema que tiene que ver con registro de datos y con tablas en frecuencias absolutas y gráfico de barras, algo que manejas bastante bien, te voy a guiar simplemente, te voy a guiar en los pasos que vas a hacer, pero el problema en realidad lo vas a resolver tú solo. Ya verás que es súper sencillo. El problema es este. Dice ahí, la profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Observa que están las respuestas desde el estudiante 1 hasta el estudiante 24. Han dado diferentes respuestas respecto al desafío que han enfrentado junto a su familia en el año 2020. La pregunta dice al final, responde, ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Recuerda que la frecuencia se refiere a la cantidad de veces que se repite un dato, ¿verdad? Por lo tanto, nos están pidiendo que hallemos cuál es aquel dato que se repite más veces, en este caso, cuál es el desafío que se repite más veces y cuál es el desafío que se repite menos veces. Entonces, como tú sabes, el siguiente paso es los datos. Te voy a apoyar con los datos juntos. ¿Sobre qué fue la encuesta? Sobre los desafíos más importantes de los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuántos niños fueron encuestados? El problema dice que fueron encuestados 24 estudiantes. ¿Y qué queremos averiguar? Dos cosas. El desafío con mayor frecuencia absoluta y el desafío con menor frecuencia absoluta. Aquel que se repite más veces y aquel que se repite menos veces. Como ya te has dado cuenta, es muy sencillo y la estrategia a aplicar son dos, ¿verdad? Dos estrategias. Una es registrar los datos en una tabla de frecuencias, ir anotando cada dato y cada vez que aparezca se registra con un palote, ¿verdad? Y luego se cuenta cuántas veces apareció. Y la segunda estrategia es elaborar un gráfico de barras. El gráfico de barras se elabora con los datos obtenidos en la tabla de frecuencias. El modelo que puedes utilizar es este. En cuanto a la tabla de frecuencias, tenemos
4 desafíos, son los que han aparecido ahí en las respuestas de los estudiantes y acaban registrándose los palotes. Por la respuesta del estudiante número 1, buscas cuál fue su respuesta y debes registrar con un palote, ¿verdad? Un palote es una rayita, pues, ¿no? Cada 4 rayitas y viene la quinta, simplemente cruzas, ¿no? Y vas armando cuando llega a 5. Y así vas registrando uno por uno la respuesta de los estudiantes y luego hay que anotar la cantidad total de cada uno. Si dieron acá 8, entonces 8. Si acá registré y cuento que hay 7, 7 pondré acá, ¿no? Esas vienen a ser las frecuencias absolutas. Recuerda que el total, cuando tú sumes todas las frecuencias, deben darte, ¿cuánto? 24, no lo olvides, porque es el total de estudiantes encuestados. Una vez que ya tienes esas frecuencias absolutas, ya tienes tu tabla de registro de frecuencias absolutas, lo único que tienes que hacer es elaborar tu gráfico de barras. Aquí ya nos está mostrando un ejemplo para el primer desafío, mantenernos bien de salud. Este fue el primer desafío, según los estudiantes, según las respuestas de ellos, se obtuvo 9 respuestas parecidas. O sea, para 9 estudiantes, este desafío fue el más importante, mantenernos bien de salud. Ahora tú tienes que construir la barra para cada uno de los otros 3 desafíos. Te recomiendo siempre que le pongas un color diferente a las otras barras para poderlas diferenciar, ¿no? Una vez que ya tengas las tablas de frecuencias y las barras también, el gráfico de barras, ya podrás dar respuesta a la pregunta, ¿verdad? O a las preguntas. Muy fácil, ¿verdad? Tú lo vas a poder hacer absolutamente solo. Bueno, una vez que ya respondiste a esas 2 preguntas, que fueron muy sencillas, vamos a reflexionar entonces, porque recuerda que la meta tenía que ver con los desafíos de este problema y los aprendizajes que te sirvieron para enfrentarlo. Hay unas preguntas que tenemos que hacernos. En primer lugar, ¿qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Qué procedimientos, qué pasos hiciste? Recuerda que siempre el primer paso ha sido leer el problema, ¿no? Leerlo es lo primero. Luego extraer los datos. Luego de eso has pensado en la estrategia, perdón. Has hecho tus gráficos tu tabla de frecuencias y tu gráfico de barras. Luego has leído las preguntas para responder has leído las preguntas, sí, pues, para responderlas, ¿no? Para dar unas respuestas apropiadas. ¿Y cuál de esos procedimientos que tú hiciste crees que podrías mejorar? ¿En cuál de ellos crees tú que eres más débil? ¿En los datos, en el análisis de datos, en la estrategia? ¿En cuál de ellos? ¿Y de qué manera podrías mejorar esos procedimientos? O sea, ¿de qué forma podrías tú ser más hábil en ese procedimiento que crees tú que eres todavía un poquito débil? ¿Y qué conclusión podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos? O sea, una vez que tú veas cuáles son los procedimientos que te faltan fortalecer, digamos, cuál es tu conclusión, ¿no? Como una reflexión tuya, por supuesto. Tú mismo eres el que tiene que responder a eso y por qué, ¿no? ¿Por qué llegas a esa conclusión? Ahora, por último, ayúdate con este esquema. Aquí vas a anotar el desafío para ti. ¿Cuál ha sido el desafío en este problema? ¿Cuál ha sido el verdadero desafío? ¿Cuál ha sido lo más difícil que has tenido que hacer al resolver este problema o este tipo de problemas? Porque recuerda que no es el único problema que hemos resuelto en este año sobre un tema parecido, ¿no? Ya antes hemos resuelto problemas que han tenido que ver con el conteo de datos, con el registro y el análisis en el gráfico de barras. Entonces, anota tú aquí cuál ha sido tu máximo desafío al tener que resolver problemas parecidos y qué aprendizajes, 2 por lo menos, qué aprendizajes que has hecho en este año te han ayudado a ti a enfrentar este tipo de desafíos. ¿Cuáles son? Puedes apoyarte también en tu portafolio de evidencias, puedes buscar algún problema que resolviste parecido a esto y ver otra vez, ¿no? ¿Qué aprendizajes has ido realizando? ¿Cuál has ido fortaleciéndote? De repente se me ocurre un aprendizaje sería, ¿no? Realizar gráficos de barras o llenar tablas de frecuencias absolutas. Un aprendizaje que puede haberme servido para enfrentar este tipo de problemas. Otro podría ser de repente pensar o registrar o, ¿cómo le llamo esto?
representar el problema de repente, porque alguna vez hemos usado granitos de arroz, granos de maíz, de repente eso también, ¿no? Ese aprendizaje me ha resultado valioso para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, esta parte te corresponde a ti como reflexión. Una vez que tienes eso, ya solamente queda tu parte final, la autoevaluación que siempre debes hacer, ¿no? Los 4 criterios de evaluación de hoy y, por supuesto, llenar esta tablita también del qué sabías antes, pero ya no solamente de este problema, sino qué sabías antes respecto a todos los problemas de matemática que tuviste que enfrentar parecidos a este. ¿Qué sabías antes? De repente antes sabías hacer gráficos de barras, pero no sabías quizá llenar bien las tablas de registro de datos o llenar un cuadro de datos de repente, ¿no? Extraer datos, quizá eso es lo que sabías antes y qué es lo que sabes ahora y cómo lo has logrado. De repente te ha servido el apoyo de un texto, el apoyo de un profesor, de un familiar, qué sé yo, ¿no? Haz un análisis completo de tu aprendizaje respecto a este tipo de problemas en este año 2020. Y por supuesto, nunca dejes de compartir lo que has hecho con tu familia, ¿no? Para que ellos también te feliciten y por supuesto siempre digo, ¿no? El que enseña a otro, el que explica cómo hizo, nunca se va a olvidar. Eso es algo muy importante de siempre tenerlo en cuenta. Muchas gracias chicos, que muchos éxitos, que Dios les bendiga. Gracias.